Aquí saludándoles nuevamente con un video más sobre integrales. En este caso nos piden calcular la integral de 0 a más infinito de x dividido por x cúbico que multiplica a raíz de x cuadrado menos 1. Entonces aquí, si observamos este triángulo, ¿verdad? Si a x le damos el valor de la hipotenusa y a este lado adyacente de este ángulo θ le damos el valor de a igual 1, entonces por lógica, ¿verdad? Al despejar este otro lado sería, acuérdense que un lado es igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de la resta de la hipotenusa y el otro lado conocido. Entonces en este caso el cuadrado de la hipotenusa es x cuadrado y el cuadrado de 1 es 1, ¿verdad? Entonces aquí tenemos este componente y entonces, ¿qué tiene que ver x y a igual a 1 para no complicarnos con este valor grande? Bueno, simplemente, ¿verdad? Sabemos que a igual 1 es el lado adyacente y x es la hipotenusa, entonces si nosotros decimos, ¿verdad? La hipotenusa entre el lado adyacente sería la secante, ¿verdad? Porque el lado adyacente entre la hipotenusa es la cosecante, perdón, es el coseno. Entonces lo planteamos de esa forma. Secante es igual a x sobre a, ¿verdad? La hipotenusa sobre lado adyacente. Entonces quiere decir que x es igual al producto de la cosecante por a, pero en este caso a es igual a 1, entonces x es la misma secante, ¿verdad? X es igual a la misma secante del ángulo. Entonces, y esto es muy importante entenderlo porque si quiere decir que θ es igual a la secante inversa de x, ¿verdad? El ángulo θ es igual a la secante inversa de x. Entonces, si nosotros a x lo sustituimos, ¿verdad? En el integral, en el integrando, lo sustituimos, ¿verdad? Por secante de θ, entonces vamos a encontrar que la derivada de la secante de θ es la secante de θ por la tangente de θ, ¿verdad? Es la secante de θ por la tangente de θ, y aquí tenemos en este recuadro amarillo, ¿verdad? Que nos dice que si una función, ¿verdad? Una función es secante de otra, una función es una secante, entonces la derivada de esa función va a ser la derivada de la función por la secante y por la tangente de la función. En este caso la función es θ, ¿verdad? Es como que dijéramos x, ¿y cuál es la derivada de x? Es 1, por eso, ¿verdad? Solo nos queda, es como que digamos 1 por secante por tangente, la derivada de la función que es 1 por secante por tangente. Entonces en este caso la derivada de x es secante, ¿verdad? De θ por tangente de θ. Entonces si nosotros comenzamos a sustituir, arriba está de x, que es secante tangente de θ, entonces eso escribimos. Y acá tenemos x al cubo y decimos que x es secante de θ, entonces secante de θ al cubo. Y acá es x cuadrado, ¿verdad? Secante cuadrado de θ menos 1. Lo estamos planteando ahí tal como lo pensamos realizar, llevar a cabo. Ok. Entonces, si nosotros pues seguimos operando, entonces nos vamos a dar cuenta que aquí hay secante que multiplica y acá hay un secante cúbico, entonces nos queda un secante cuadrado, ¿verdad? Nos queda un secante cuadrado aquí se me quedó un espacio ahí atrás, ¿verdad? Aquí también se me olvidó que el secante cuadrado menos 1 es, ¿verdad? Es una identidad de trigonométrica igual a la tangente cuadrado. Por eso en este paso ya tenemos de un solo, ¿verdad? En vez de 1, en vez de secante cuadrado menos 1, entonces tangente cuadrado, ¿verdad? Y luego entonces aquí le repito, por este secante de arriba, abajo nos queda solamente secante cuadrado en vez de secante cúbico, ¿verdad? Y también sabemos que la raíz cuadrada de tangente al cuadrado es simplemente tangente, ¿verdad? La radical nos elimina, el 2 nos elimina el radical, ¿verdad? O el radical nos elimina el 2 como quieran. Entonces nos queda secante cuadrado por tangente
¿verdad? Y arriba tangente. Y sabemos que tangente arriba y tangente abajo, ¿verdad? Se nos cancela porque eso es 1. Entonces nos queda 1 sobre secante cuadrado. Y la recíproca de la secante es el coseno. Entonces nos queda que es igual a coseno cuadrado siempre, ¿verdad? Bajo los límites de integración de 0 a infinito, ¿verdad? Entonces, como no existe la integral de coseno cuadrado, entonces vamos a tener que tomar una de las identidades trigonométricas, ¿verdad? De 3 que hay, tome esta, coseno de 2a es igual a 2 coseno cuadrado de a menos 1. Entonces vamos a despejar coseno cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí este menos 1 va a pasar a sumar, nos va a quedar coseno de 2a más 1. Entonces aquí tenemos coseno de 2a más 1 es igual a 2 coseno cuadrado, ¿verdad? Nos queda esto porque mandamos el 1 a sumar. Coseno de 2a más 1 es igual a 2 coseno cuadrado. Entonces luego este 2 que multiplica el coseno cuadrado, ya para despejarlo pasa a dividir. Entonces coseno cuadrado es igual a 1 más coseno de 2a, esta parte, entre el 2 que pasó a dividir. ¿Correcto? Entonces, ¿verdad? Ya tenemos el equivalente a coseno cuadrado de a y lo sustituimos en la integral, ¿verdad? Nada más que aquí en función de teta, ¿verdad? Su diferencial de teta. Entonces, este medio, aquí hay un medio, ¿verdad? Como es sobre 2, hay un medio que las propiedades de los integrales nos permiten, ¿verdad? Las reglas integrales nos permiten sacar las constantes fuera del integral, entonces nos queda 1 más coseno de 2 teta, ¿verdad? Entonces también una de las reglas de los integrales es que la integral de una suma es igual a la integral de cada suma, por así decirlo. Entonces esto es igual un medio por la integral de 1 de teta más la integral de coseno de 2 teta de teta, ¿verdad? Entonces aquí vamos a aplicar, como aquí tenemos un ángulo doble, vamos a aplicar sustitución, vamos a decir que v es igual a 2 teta, entonces la derivada de 2 teta es 2, ¿verdad? 2 de teta, ¿verdad? Derivando 2 teta nos queda que la derivada es 2 y su diferencial de teta, ¿verdad? Entonces, si nosotros despejamos, ¿verdad? Despejamos de teta va a ser igual a db sobre 2. Aquí tenemos, ¿verdad? De teta es igual a un medio de db, porque así tenemos que ir sustituyendo en cada parte. Entonces planteamos así, ¿verdad? El coseno de 2 teta de teta es igual, ahorita vamos a trabajar solo con el, ¿verdad? Solo con el segundo, el integral de 1, ¿verdad? Lo dejamos pendiente porque ahorita estamos trabajando con este por sustitución. Entonces aquí sustituimos, ¿verdad? Coseno de b, aquí lo tenemos por diferencial de teta que sabemos que es igual a un medio de b, lo acabamos de, ¿verdad? Lo acabamos de hacer el despeje ahorita, ¿verdad? Aquí está. Entonces, ¿qué nos va quedando? Y ahorita sí ya volvemos a aplicar el coseno de, perdón, la integral del primero que es 1 y luego, ¿verdad? Vamos a integrar esta otra, ¿verdad? Este otro parte que nos queda de la siguiente manera. Este un medio, ¿verdad? Lo podemos sacar, lo sacamos también, ¿verdad? Para esta integral y ¿qué nos queda? Nos queda solamente coseno de b, ¿verdad? Por su diferencial. Entonces integramos, ¿verdad? Estamos con este todavía, a este por ahorita lo volvemos a abandonar, seguimos con este, ¿verdad? Entonces aquí les pido disculpas que se me quedó perdón, no es que se me quedaron, sino que no los quise escribir porque simplemente estoy integrando, no estoy escribiendo es como un apartado, ¿verdad? No ponemos los límites de integración porque simplemente estoy integrando y sabemos que la integral de coseno es el seno, ¿verdad? Entonces esta integral nos queda un medio del seno de 2 teta, ¿verdad? Porque sabemos que b es igual a 2 teta. Arriba ¿verdad? Lo pusimos aparte para poderlo integrar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos queda? ¿Verdad? Entonces nos queda, aquí es muy importante esta parte, la voy a simplificar un poco el espacio aquí, porque aquí sí ya integramos todo, ¿verdad? Integramos ¿verdad? Integramos este, que ya sabemos que la integral de 1 de teta es teta, ¿verdad? Y aquí sería más un medio, ¿verdad? De 2 teta, ya lo tenemos integrado y a ser evaluado, ¿verdad? En los límites de integración. A ser evaluado en los límites de integración, entonces tenemos
Ya teníamos primero, les había mencionado que como habíamos dicho inicialmente, que x era igual a secante de teta, entonces teta es igual a secante inverso, o sea, el arco secante, ¿verdad? El arco cosecante, ¿verdad? El arco cosecante, entonces lo planteamos en función de eso, un medio, ¿verdad? Y sustituimos a teta por el arco, ¿verdad? Por el arco secante, ¿verdad? ¿Verdad? El arco secante después de x sería, ¿verdad? Aquí no lo pongo entre paréntesis la x porque no me ajusta el espacio lineal, ¿verdad? Y luego más un medio del seno de 2 veces teta, y sabemos que teta es el arco secante de x, ¿verdad? Menos un medio del arco secante de x más, bueno, ¿verdad? Tal como dice, tal como se debe plantear ahí, y en el siguiente ya sustituimos a la x por, ¿verdad? Por el infinito y acá por el cero, porque estamos evaluando de infinito y a cero, ¿verdad? Entonces, simplemente lo volvemos a plantear con esas, ¿verdad? Ya con esas sustituciones. Entonces, antes de seguir, ¿verdad? Aquí les quiero mostrar la gráfica del arco secante, ¿verdad? Arco secante. Aquí está la gráfica del arco secante que pueden ver que es esta, ¿verdad? Y puede ser que es esta. Pueden ver que no está definida en un, ¿verdad? En un intervalo de y, inclusive de x, por ejemplo, no está definida de menos 1. Pueden ver aquí de menos 1 a 1, ¿verdad? De menos 1 a 1, intervalo abierto, no está definido, ¿verdad? Es decir, está definido de 1 incluido hacia el infinito positivo y de menos 1 incluido hacia el infinito negativo, ¿verdad? Podemos ver eso y podemos ver que también, ¿verdad? Llega hasta, ¿verdad? El rango llega hasta un medio de pi, hasta 0.5 pi. Pueden ver que aquí va y 0.5 pi viene siendo como una asíntota, ¿verdad? Entonces, cuando vamos para el infinito positivo, ¿verdad? Porque nos ponen a integrar de 0 al infinito positivo. Entonces, de 0 al infinito positivo nos toca esta parte, ¿verdad? Su límite, por así decirlo, es pi medio, ¿verdad? Es pi medios. Entonces, eso es lo que tratamos de escribir acá, un medio, ¿verdad? Un medio del arco secante al infinito, que sería pi medio, ¿verdad? Más un medio del arco secante, esta parte que nos da 0, ¿verdad? También, pero lo vamos a analizar, el arco secante de 2 veces, ¿verdad? El infinito. O sea, sabemos que el arco secante, ¿verdad? Por el infinito positivo es pi medios, pero nos pide que lo multipliquemos por 2. Entonces, ¿cuánto es pi medios por 2? Es pi, es decir, 180 grados. ¿Y cuál es el seno de 180 grados? El seno de 180 grados es 0, ¿verdad? Es 0. Entonces, es 0 grados o 0 pi, como quiera mencionarlo, y entonces, lógicamente, que un medio por 0 es 0. Luego, esta otra parte está interesante porque nos preguntan por el arco secante de 0 y podemos ver, ¿verdad? Y podemos ver que no está definida la función para 0, ¿verdad? La función para x igual a 0 no está definida, entonces esa parte no existe. Entonces más bien hay algunos que dicen que esta solución no existe, porque aunque existe esta primera parte evaluada al infinito, evaluada a 0, no existe. Entonces algunos dicen que no puede existir una parte y la otra no. Entonces simplemente dicen no existe solución, o sea, no tiene, ¿verdad? No se puede resolver esa integral. Entonces aquí tengo planteado eso, ¿verdad? ¿Verdad? Ya vimos que el arco secante, ¿verdad? De más infinito es pi medios, ¿verdad? Y el arco secante de, ¿verdad? Y el seno del arco secante de 2, ya vimos que es 0 porque decíamos que como es 2 veces, el arco secante al infinito es pi medios. Y nos decía 2 veces, entonces es pi, ¿verdad? Pero el seno de pi es 0 y por lo tanto un medio, ¿verdad? Por 0 es 0. Y acá yo le pongo menos, la otra parte evaluándola hacia 0, yo le pongo signos de interrogación porque en realidad no está, ¿verdad? No está definida, ¿verdad? Y si lo hacemos en una forma un poquito más avanzada, esta sería la respuesta más lógica, ¿verdad? Es decir, como esto es 0, un medio por 0 es 0, un medio
por pi medios es pi cuarto, ¿verdad? Entonces pi cuartos menos el arcotangente imaginario, que sería, ¿verdad? Que sería la respuesta del arcosecante imaginario, o sea, del arcosecante donde no está. Por decirlo así, es como una equivalencia, ¿verdad? Una equivalencia, que ese es otro tema para explicárselos, pero esa sería la respuesta. Igual a un medio del arco tangente imaginario menos un medio del seno del arco tangente imaginario por el coseno del arco tangente imaginario, ¿verdad? Porque creo que se acuerdan que, ¿verdad? Que es seno por coseno, ¿verdad? Y el argumento es arco tangente, entonces por eso tenemos, ¿verdad? Un medio de seno, arco tangente imaginario por coseno arcotangente imaginario, ¿verdad? Entonces, no se puede colocar el arcosecante porque no existe ni imaginario, ¿verdad? Entonces, más bien, esta respuesta es la que generalmente manejan algunos. Para mí, esta respuesta no es correcta porque la integral me piden que evalúe, me piden que integre de 0 al infinito y aquí solo me sale, ¿verdad? Y si escribo solo un cuarto, solo estoy evaluando la parte al infinito y la otra parte, entonces no es lógico. En este caso no existiría respuesta dentro de los números reales y dentro de los números imaginarios esta sería la respuesta. Aquí yo escribí estas dos respuestas porque hay algunos autores que no se ponen de acuerdo, pero dicen que la respuesta es un cuarto de pi, pero repito, nos están pidiendo que evaluemos, que integremos en todo un intervalo. Entonces no se puede evaluar solo una parte y dejar la otra así en el aire. Lo digo porque hay algunos que piensan que la respuesta es un cuarto de pi. Ahí analícenlo ustedes, ¿verdad? Ese es mi consejo. Le puse aquí nuevamente, ¿verdad? Como le explico, la gráfica, ¿verdad? La gráfica del arco secante, ¿verdad? Para que mire que en x igual 0 no está definido, no existe, ¿verdad? Entonces sí existe en este caso, por decir así, su homóloga que es la arcotangente, perdón, la arcotangente, esta es la arco cotangente, ¿verdad? Y la arco tangente más o menos va por aquí, algo así, ¿verdad? Algo así, entonces es su, es un homólogo que para ello necesitaría otro video para poderles explicar por qué cambia de arco secante a arco tangente, ¿verdad? Pero bueno, eso es si usted no se quiere complicar, platique con su maestro de clase, ¿verdad? Cómo maneja él esta situación, porque permítanme decirles que muchos maestros, para mí erróneamente, manejan que esta es la integral de todo eso y para mí es un grave error. Explicaré un poco solo esta parte, de dónde sale esta parte de seno arcotangente, coseno arcotangente, ¿verdad? Cuando ya planteada la evaluación en el intervalo de 0 a infinito, nos aparece solamente arcosecante, ¿verdad? Y acá seno de 2 veces el arcosecante. Ok, entonces sabemos de esta identidad trigonométrica que dice que el seno del ángulo doble es igual a 2 veces el seno por el coseno, ¿verdad? Que es similar a esto, seno del ángulo doble 2 veces el arcosecante de 0. Entonces ya planteado ya solo esta parte de aquí para allá de negativo un medio, planteándolo nuevamente, entonces, ¿verdad? Coloco arco secante. Yo estoy utilizando arco secante, ¿verdad? Yo utilizo el arco tangente, que es la parte imaginaria en donde no existe el arco secante. Entonces yo solamente estoy explicando de dónde sale este seno y coseno. Entonces cuando lo planteamos un medio de arco coseno por un medio, ¿verdad? Es este medio de el seno de 2 veces el argumento, de 2 veces el arco secante de 0. Entonces lo planteamos así, un medio de 2 veces esto, ¿verdad? Seno de 2 del ángulo doble lo sustituimos por esto. Entonces en un próximo paso, un medio multiplicado por 2 es 1. Entonces ya queda, ¿verdad? Queda solamente esto. Pero como este medio afecta a todo, pues recuerde que es menos un medio de toda la evaluación, ¿verdad? En la parte de 0. Entonces nos queda esto que negativo un medio del arco secante menos
¿verdad? Menos por más es menos, menos un medio de todo esto, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿verdad? Nada más que es igual, es lo mismo, nada más que le cambia, en esta parte le cambia, ¿verdad? El arco secante por el arco tangente, ¿verdad? De ahí prácticamente es lo mismo, ¿verdad? De ahí sale de esta identidad, es que se convierte de esta parte, ¿verdad? Para hacerle más exacto, esta parte que le tengo focalizado, que es esto, ¿verdad? Se convierte por esta identidad, ¿verdad? Del ángulo doble. Y para terminar con esta pequeña parte, aquí tengo, por ejemplo, la gráfica de todas, prácticamente de todas las funciones inversas que se les llama. Esta azul clara, ¿verdad? Esta azul clara es la, la arcosecante, ¿verdad? Que en la parte anterior ahí tocaba esta parte cuando estaba hablando de este intervalo que ahí no está definida, la arcosecante no está definida en ese intervalo, porque acuérdense que cuando la secante es la recíproca del coseno, ¿verdad? Y cuando coseno es cero, la arcosecante sería 1 sobre 0 y 1 sobre 0 no está definido. Entonces, no se puede hablar en la parte imaginaria del arco secante porque es que el arco secante no está definida. Cuando nosotros decimos raíz cuadrada de negativo 5, decimos que es raíz de 5i, ¿verdad? Pero en este caso no está definida la función arco secante, entonces por eso se busca una, ¿verdad? Que sea más similar, que tenga el mismo comportamiento más o menos. Y podemos ver que la única que pasa por el origen, por decirlo así, mira, aquí es 0pi por el origen, es esta que es el arco tangente y tiene un comportamiento similar al arco secante, ¿verdad? Porque el rango del arco tangente es de negativo pi medios, negativo 0.5 pi a 0.5 pi. Y, ¿verdad? Y la arcosecante, la función arcosecante, ¿verdad? Evaluado hacia el infinito positivo, también, ¿verdad? Su rango es pi medio, ¿verdad? Pi medios. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Es que no se busca, no se dice arcosecante imaginaria. No, no existe en imaginaria porque es que esa función no pasa por ahí. Entonces, por eso se escoge o una función, ¿verdad? Que tenga más o menos el mismo comportamiento, ¿verdad? Más adelante, tal vez más adelante, si ustedes lo exigen, les puedo hacer un video ya más claro y más detallado, simplemente dándoles un poco de explicación por sí, ¿verdad? Para que usted pueda argumentarle a su maestro para que su maestro le convenza si la respuesta es un cuarto de pi o la respuesta es todo esto, ¿verdad? Que para mí la respuesta es todo esto. O no existe respuesta en los números reales porque está combinada, ¿verdad? Reales con imaginarios o simplemente esta es la respuesta, ¿verdad? O no existe porque si hablamos dentro de los números reales, diríamos que no existe. Diríamos que no existe porque no puede existir solo una parte, ¿verdad? Y si vamos a hablar de una respuesta completa, por así decirlo, entonces la respuesta sería todo esto, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias nuevamente, ¿verdad? Muchísimas gracias nuevamente y usted ahí mismo decida, ¿verdad? Hable con su maestro, ahí mismo decida si toma esta, ¿verdad? O la que yo le explico o esta, porque algunos maestros toman como válida esta, ¿verdad? Ok, muchísimo gusto. Saludos, con permiso.